Inicio. Estamos grabando esta clase y vamos viendo, dijo el ciego. Esta sería la clase 1. Una de las cosas que les voy a pedir es que lleguen a tiempo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la interpretación de los gráficos, puesto que mucho en economía se basan en gráficos, ¿ya? No solamente en la parte teórica de lo que estamos hablando nosotros, que corresponde al concepto mismo, sino también que esto tiene que llevarse a una interpretación de tipo matemático. Y para tal se hacen gráficos de aproximaciones a la idea de lo que se está hablando, ¿ya? Entonces, ya ustedes muchos conocen que una representación de una función, ¿ya? La cual a su vez es una disciplina, está regido por esto, y igual a f de x, ¿ya? Entonces aquí son funciones univariadas o univariantes, en donde x es la variable independiente y la variable dependiente. Esto es la función y solo depende de la variable explicativa x. Eso es lo principal que ustedes aprendieron en matemáticas, ¿ya? Entonces, dicho aquello, ustedes también tienen gráficos que nosotros nos van a dar idea de lo que estamos hablando, tales como la ecuación de la recta, que ustedes conocen, y que está representada por esta fórmula, y igual a mx más b, en donde m es la pendiente, y b es donde corta al eje de las y, ¿ya? De las ordenadas en un cierto punto. En este caso, si nosotros estamos hablando de que esta función que tenemos aquí, este es el punto en donde cortaría, que sería 2, estaría por ahí, ¿ya? Entonces, esto es lo que llamamos nosotros una función lineal. Pero en economía no solamente tenemos funciones lineales, sino también tenemos funciones cuadráticas, ¿ya? O polinómicas, dependiendo del concepto que nosotros vamos a utilizar. Por cierto que aquí la pendiente puede ser positiva, ¿ya? Que hay una relación directa, es decir, directa significa que si yo aumento una de las variables, indudablemente la otra también tendría que aumentar. La otra, cuando la pendiente es negativa, ¿ya? Es en el sentido contrario, que sería este caso. En este caso tendríamos una relación inversa, en la cual si yo aumento una de las variables, la otra tendría que disminuir, ¿ya? Eso lo vamos nosotros a, de alguna manera, a utilizar cuando veamos nosotros los conceptos de oferta y demanda, ¿ya? En los conceptos de oferta y demanda, ahí está incluido aquello. Vale decir que cuando hablamos de la demanda tiene una relación la cual es inversa. ¿Por qué razón? Un ejemplo. Los consumidores, por lo general, a ellos les gusta que el precio sea lo menor posible. Y si el precio es lo menor posible, entonces ellos estarían dispuestos a consumir más. Bueno, ahí se ve una relación inversa, en el sentido de que si el precio, supongamos que este es el eje que representa el precio, entonces si disminuimos los precios, los consumidores, por supuesto, que estarían dispuestos a consumir más. Y el comportamiento que tendríamos nosotros estaría representado por una recta, en este caso, ¿ya? Que es de este tipo, en la cual la pendiente es negativa, ¿ya? Y por tanto, está señalando, en cierto modo, la relación inversa que existe entre precios y cantidades demandadas. No así el caso que tenemos acá, en cual la pendiente es positiva. ¿Se fija? Si la pendiente es positiva, indudablemente, aquí la relación precios y cantidades, pero aquí no se llaman cantidades
demandadas se llaman cantidades ofrecidas. Es decir, cuando hablamos de la oferta, se refiere a los vendedores o los productores. El productor, por cierto, a él le encantaría que el precio fuera cada vez mayor, porque con eso aumentan sus ingresos. Pero si aumenta el precio, él estaría dispuesto, por cierto, a producir y vender más. Es por eso que la pendiente es todo lo contrario a la demanda y estaría representado por esta relación que tendríamos nosotros entre la recta, ya que un pendiente positivo. A eso se refiere esta interpretación de los gráficos matemáticos, en cierto modo, pero que nosotros, a lo largo del curso, le vamos a dar una interpretación de tipo económico. Yo, en cierto modo, lo estoy introduciendo ya a esta idea. No sé si hay alguna consulta que me quieran hacer. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿No? ¿Todo bien? Profe, Dígame. es que no me quedó muy claro lo de la pendiente positiva. Si podría volver a explicarlo así muy resumido, por favor. No hay problema. Muchas gracias. Cuando nosotros tenemos una pendiente positiva, como es este caso, ¿se das cuenta? Es como cuando un avión empieza a tomar vuelo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, aquí hablamos nosotros de lo que existe en el mercado, lo que llamamos los productores. Y los productores se basan en lo que llamamos la oferta. Ellos son los que ofrecen, por eso se llama oferta. Entonces, el productor, si nosotros este eje que está aquí, decimos, estos son los precios, ¿cierto? Y esto que está acá, estas serían las cantidades que estaría dispuesto a ofrecer a un determinado precio. Los productores, a ellos les gustaría que el precio fuera cada vez mayor, porque así aumentarían sus utilidades, sus ganancias. Pero también si aumenta en ese caso, estarían dispuestos a ofrecer más, ¿cierto? Por tanto, la relación que hay entre precio y cantidades ofertadas, si usted te puede dar cuenta, es una relación directa, es decir, aumenta la cantidad ofrecida porque hay un aumento también en el precio. Todo lo contrario, en lo que llamamos nosotros la demanda, que es una relación inversa. Es decir, aquí a las personas les gustaría que el precio fuera cada vez menor. Y si es menor, estarían dispuestos a comprar o demandar más. Por eso hay una relación inversa entre precio y cantidades. No sé si le quedó claro. Sí, ahora sí. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, pero también tenemos nosotros otro tipo de curvas. Fíjense que tenemos nosotros curvas en la cual este ya tiene una conducta de tipo parabólico, ¿cierto? Polinomial, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la forma que tienen estas curvas, entonces tendríamos nosotros una condición de tipo cóncava o convexa, ¿cierto? Cóncava es cuando tenemos nosotros la cintura, la punto máximo, estaría hacia arriba y queda encerrado, digamos, hacia el lado que nosotros queremos, en este caso, interpretar, ¿ya? O convexa, cuando tenemos este otro lado. Pero convexa con respecto a qué. Nosotros vamos a, cuando veamos más adelante la optimización, vamos a ver que esta curva de tipo convexa es con respecto al eje, al punto origen. Y es cóncava con respecto al punto origen, pero también va a haber una condición de concavidad y convexidad, es decir, va a haber un punto de intermedio, ¿cierto? Ese punto intermedio que nosotros tenemos en matemática, lo dicen como el punto en la cual cambia la concavidad, de cóncava a convexa o viceversa, ¿no es cierto? Entonces le llamamos también punto de inflexión. Y eso también vamos a ver que en economía también hay una interpretación de ese punto de inflexión. A ver, supongamos que ustedes quieren
producir algo. Entonces, resulta que al principio ustedes empiezan a producir bastante, ¿no es cierto? Vamos a ver una cosa como la pizarra. Y por cierto que suele darse una cosa como esta. Perdón. ¿Cierto? Y aquí, fíjense lo que llamamos el punto de inflexión. Es decir, cambia la concavidad. De aquí a acá, cambia el carácter de esa concavidad. Por cierto que ese cambio que tiene aquí está expresado también en una interpretación económica. Es decir, vamos a hablar después más adelante de los rendimientos que tiene la producción. No siempre la producción, mientras más se produce, es mejor. Muchas veces lo que está produciendo se aumenta, pero resulta que llega un punto en la cual empieza un agotamiento de los medios que se usan, etc., y produce lo que llamamos un rendimiento decreciente. En un principio el rendimiento es creciente, pero después es decreciente. Un ejemplo muy simple. Cuando ustedes se ponen a estudiar para una determinada prueba, supongamos un día lunes, entonces empiezan muy firme a estudiar el día sábado, creo yo. Entonces, los primeros 5 problemas lo hacen, pero rápidamente, en un tiempo muy breve. Es decir, su rendimiento es alto. Pero a medida que empiezan cada vez más a hacer más problemas, ese rendimiento empieza a disminuir. Los tiempos de ejecución de cada problema se empiezan a alargar, hasta que finalmente cae la cabeza arriba de la mesa. ¿No es cierto? Claro. Entonces el rendimiento en algún momento es decreciente. Lo mismo pasa con la producción. ¿Ya? Y eso también lo vamos a analizar dentro del curso. Por eso es que es importante que estos gráficos tengan algún punto en la cual nosotros podamos asociar algunos términos de la teoría económica. Pero también estas curvas que tenemos nosotros tienen un punto máximo, entonces, de máxima crecimiento. Y cuando llega aquí, fijarse que a partir de este punto ya el crecimiento no puede aumentar más, sino que empieza a disminuir. Acá podemos llamar los costos, ¿cierto? El costo empieza a disminuir, ¿cierto? Por la mayor producción. Pero llega un punto en el cual se hace mínimo el costo y si sigue produciendo, los costos empiezan a aumentar. ¿Ves? Ahí tenemos otra forma de interpretar este concepto. ¿Ya? Entonces, para determinar la existencia de puntos máximos o mínimos, que se llamamos los puntos críticos, y que lo vamos a interpretar nosotros y emplear en el método de optimización. Es decir, vamos a ver cuánto es lo máximo que podíamos producir, pero no solamente lo máximo, es lo óptimo que producir. También vamos a ver cuál es la utilidad máxima que le reporta el individuo, pero también cuál es la cantidad óptima del consumo que tiene el individuo. ¿Se dan cuenta? Para ambos casos vamos a tener que ocupar los criterios de máximos y mínimos. ¿Ya? Entonces, el primer paso para obtener lo que llamamos nosotros los óptimos, la primera derivada de la función original igualada a 0, por cierto. ¿Cierto? Y entonces determina los puntos críticos, o sea, los candidatos a óptimos, sean mínimos o máximos. Y la propiedad se considera que es el punto crítico, la pendiente de la función es 0, y ahí igualamos a 0. ¿Cierto? Eso ustedes lo vieron en cálculo 1, creo yo. En el segundo paso vamos a tener la segunda derivada. Y en la segunda derivada, ahí nosotros vamos a evaluar si se trata de un punto máximo o mínimo. O sea, evaluando el punto crítico. ¿Ya? Comparamos con 0 y determinamos si se trata de un mínimo o un máximo. ¿Ya? Y el criterio es el siguiente. Es decir, la segunda derivada mayor que 0 implica que el punto crítico es un mínimo. Segunda derivada menor que 0 implica que el punto crítico es máximo. ¿Ves? Tan simple como eso. ¿Lo entienden ese concepto, muchachos? Sí, Bueno, profe. ya. Así también pienso yo. Bueno, sigamos. Aquí hay una nota.
¿ya? Recordemos que la derivada o la variación, ¿cierto?, de una función no es otra cosa que la pendiente de la función en un punto. Esto es lo que aprovechamos para optimizar. Lo que ustedes comúnmente dicen, ¿qué es la derivada? No, es la tangente en un punto a la curva. Claro, es lo mismo que está diciéndose aquí. Entonces, la regla de derivación que aplicamos en gran parte del curso es la siguiente. Supongamos que tenemos una función univariada, que es esta, ¿cierto? Entonces, al derivar esto, por cierto que me da aquí A por B, es una B que está arriba como exponente, A por B, por X elevado a B menos 1. Entonces B baja multiplicando A y se reduce el grado de la función en una unidad. En el caso que tenemos acá, que tenemos un polinomio, ¿cierto? Si nosotros derivamos esto, por cierto que vamos a ir multiplicando este 6 que está aquí por el 3 y bajamos el 6 en una unidad, 6 menos 1. Y así sucesivamente cada uno de los términos. Los términos que son constantes, indudablemente 0. ¿Ya? Entonces, ordenando esa derivación, nos va a quedar este resultado. ¿Ya? Eso es lo que se hace normalmente en las derivadas. Fijarse que hasta ahora no hemos hablado mucho de economía, hemos hablado de matemáticas, qué sé yo. Pero, muchachos, tengan cuidado. Una cosa es hablar de un concepto, pero ese concepto tenemos que llevarlo a un aspecto abstracto. Fíjese lo que estoy hablando, un concepto abstracto. Y ese abstracto tenemos de alguna manera que tenemos que dimensionarlo, cuantificarlo. Claro. Entonces, uno en la televisión dice, no, aquí hay que aumentar al máximo tal cosa. Al máximo. ¿Y de qué máximo estamos hablando? No lo dicen, porque no tienen ni idea de esto. Pero sí es fácil decir aumentar al máximo. Pero ¿en cuánto? Esa es la idea. Entonces en economía no podemos hablar así a la buena de Dios. Tenemos que de alguna manera ceñirlo a algo, ya, aterrizarlo en algo. Aquí tenemos un ejemplo de optimización. ¿Ya? Supongamos que tenemos una función que es una parábola, esta que está aquí. Entonces, que está dada por esta función, y es igual a x cuadrado más 1. Fijarse que corta la parábola, porque tiene pendiente positiva aquí, por ejemplo, esto abre hacia arriba, ¿ya?, en el eje de las ordenadas, y corta el eje de la ordenada en 1, tal como está aquí. Es el concepto matemático de geometría analítica. Si derivamos esto, por cierto que me da 2x. ¿Ya? ¿Pero qué significa el 2x? Significa que de alguna manera tengo que cuantificar esto para algo que puede ser un máximo o un mínimo. Es decir, el máximo o mínimo tiene relación directa con que sea óptimo o mínimo, ¿cierto? Entonces, si tenemos nosotros 2x, tratemos de optimizarlo. Para optimizarlo nosotros la función lo igualamos a 0. Si igualamos a 0 me dice que x igual a 0. Ah, fijarse que el candidato óptimo es que x sea 0. O sea, esta variable de aquí, x, tendría que ser 0. Aquí tendría que tener un óptimo en 0, cuando x vale 0. ¿Pero de cuánto? ¿Cierto? Ya está. Entonces, busquemos la segunda derivada. ¿Este x igual 0 será un óptimo realmente? ¿O será un mínimo? Es la pregunta. Entonces, para eso usamos la segunda derivada. Entonces, en la segunda derivada, cuando derivamos aquí nuevamente, ¿qué tenemos? Simplemente me da 2. Ah, 2. ¿Y eso qué 2? ¿Qué es? Es un número y es mayor o menor que 0. Mayor que 0. Ah, si es mayor que 0, entonces estamos hablando de un mínimo. Por cierto, la función que tenemos aquí, cuando x hace 0, en este punto exactamente, es un mínimo. ¿Ya? Se valoriza como un mínimo. La función llega a un mínimo grado aquí, un mínimo valor. Y de aquí en adelante empieza a crecer. ¿Ya? Ese es. Preguntas. ¿Quedó claro esto? Todo claro, profe. Yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando se supone que es candidato a óptimo, ¿es porque
al siguiente paso, o sea, siguiendo la gráfica, va a haber como un cambio en ella, como va a aumentar o disminuir. Correcto, Ya, exactamente. Claro, porque ese punto que usted encontró, ¿ya? Cuando hace cero esto, lo que encuentra usted es un punto crítico que le llamamos, un candidato a óptimo, ¿cierto? Porque eso es lo que estamos buscando, maximizar esto. Entonces, este valor crítico que x igual a cero, ¿de qué carácter es? ¿Es un máximo o un mínimo? Esa es la pregunta que nos queda dando vuelta. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Lo resolvemos con la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, mayor que cero, entonces ese punto en cuestión que estamos hablando sería un mínimo, como está aquí la curva. Si esto hubiera sido menor que cero, entonces ese punto tendría que ser con la palabra todo lo contrario, ¿cierto? Tendría que abrirse hacia abajo y sería un máximo. No sé si le respondí la pregunta. sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Profe, Diga. una duda. ¿Siempre es un punto crítico o hay ocasiones que puede haber más de uno? Puede haber más que uno. Sí, por cierto que sí, porque aquí es una función de grado 2. ¿Qué pasa si fuera de grado 3 o 4? Sí, es verdad lo que usted me dice. ¿Ya? Y por tanto tendríamos que encontrar cuántos son los puntos máximos, cuántos son los puntos mínimos. Entonces tendríamos un cierto comportamiento en el tiempo. ¿Se da cuenta? Exactamente así. Gracias. Bueno, aquí tendríamos un ejemplo. Le preguntan a ustedes encontrar los puntos críticos de esta función que está acá. Ve, aquí tenemos una función elevada al cúbica. Ya, perfecto. Hacemos la derivada, todo el cuento, y llegamos a esto que es una ecuación de segundo grado. Ah, qué interesante. Tenemos que la derivada nos da una ecuación de segundo grado. Bueno, nosotros sabemos que cuando tenemos toda ecuación de segundo grado, está de acuerdo a lo que dice la matemática, de que de acuerdo al grado de la ecuación son las raíces que posee. Por tanto, si igualamos a cero, indudablemente vamos a tener nosotros dos puntos críticos, o dos candidatos, por así decirlo, al que sea máximo o mínimo, eso nosotros no lo sabemos. Bueno, entonces esta ecuación tiene una solución particular, ¿no es cierto? Y luego aplicamos la ecuación de segundo grado y encontramos que tiene, fíjense, un valor y otro valor. Tenemos dos valores. Cuando x1 vale 3 y cuando x2 vale menos 2. Entonces, no nos podemos quedar con esos dos valores porque no sabemos nosotros el comportamiento que tiene esta ecuación, si es máximo o mínimo esos puntos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirarlo con la segunda derivada y vamos a valorizar estos puntos que están acá. Entonces la segunda derivada es este valor. ¿Ve? Me da 2x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Probamos con el primer candidato, o el primer punto óptimo, que es menos 2. Bueno, al multiplicar, ¿cierto? Tal como está aquí, 2 por menos 2, ¿cierto? Y a eso le restamos 1, me da menos 5. Ah, resulta que la segunda derivada es negativo. ¿Y eso qué me indica? Que tiene una condición de máximo. Ah, qué interesante. Veamos la curva. Mire la curva cómo es. Es esta. Ah, en el punto menos 2, justamente aquí tenemos un punto que es máximo. O sea, en este punto menos 2 vamos a encontrar un máximo aquí. Ahora es cosa de encontrar después, valorizando este punto en la ecuación, ¿cierto? ¿Cuál es esta coordenada que tenemos aquí? Bueno, veamos el otro punto. Entonces valorizamos cuando x vale 3. 2 por 3, le restamos 1. Ah, me da 5, o sea, da un valor positivo. Si es positivo, entonces la segunda derivada, estamos hablando que ese punto es un mínimo. Veamos en la curva. Tenemos aquí el 3. Por tanto, en la curva tendríamos un valor mínimo, justamente. Un valor máximo. La curva empieza a crecer, se hace máximo cuando x vale menos 2. Después empieza a decrecer, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar después, ¿no? Este es otro cuento, el punto de inflexión, ¿no es cierto? Pero no nos interesa por el momento. Seguimos decreciendo
y llega un punto en el cual se hace mínimo, ¿cierto? Se hace mínimo para un valor de menos 11,5. Ahí está, ¿ves? Mire, menos 11,5. Y después empieza a crecer nuevamente el comportamiento que tiene esta curva. ¿Ves? Así, tal como usted me preguntó recientemente, si pueden haber más puntos, sí, por cierto, pueden haber más puntos. Ahora, el cuento está en la interpretación que nosotros les vamos a dar a esta curva. ¿De qué se trata esta curva? Si es una curva de costos, si es una curva de producción, si es una curva de demanda, etc. ¿Se da cuenta? Y decir, en matemática, los gráficos a nosotros nos pueden servir para interpretar lo que en teoría nosotros estamos postulando. Preguntas. Preguntas. ¿Está claro todo? Profe, Dígame. aunque nos den, por ejemplo, una función polinomial, Sí, tendríamos que sí es igual a cero y ver el tema de corte eje, o, o esos puntos críticos, ¿no? exactamente. Exacto, porque esa es la condición para encontrar los máximos y los mínimos. ¿Ves? Esa es la condición. Ya está. Sigamos. Aquí vamos a hablar de las derivadas parciales. ¡Ah, qué interesante! ¿Y por qué derivadas parciales? La pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué tiene de condición las derivadas parciales? ¿Quién me puede comentar algo acerca de las derivadas parciales? ¿Qué son las derivadas parciales, muchachos? Las que dependían de dos incógnitas, supongo, ¿no? ¿Dos nomás? O más. O más. Perfecto. Dos o más. Muy bien. Eso me gusta más. Por cierto, pues, muchachos, que nosotros cuando nosotros pensemos que vamos a comprar un determinado bien, no solamente estamos pensando en un comprador individual, ¿cierto? Sino también tenemos que pensar que hay N compradores. Y cada uno de ellos tiene distintos gustos, satisfacciones, etc. Por tanto, las variables se van a multiplicar por el número de ofertantes o demandantes que nosotros estemos considerando. No podemos hablar de uno solo. A ver, si yo soy un productor, supongamos, y la variable mía es producir ropa. Ya, de acuerdo, ropa. Entonces viene alguien y me dice, usted la variable le vamos a decir que la ropa es X. Entonces viene otro y me dice, no, amigo, no, estaba equivocado. ¿Y por qué estoy equivocado? Sí, porque la ropa no puede ser una sola. A ver, ¿por qué no una sola? Sí, hay ropa de niño, ropa de niña, ropa de infantes, ropa de adolescente, ropa de adulto mayor. ¿O no? Por cierto que sí. Y cada uno de ellos, por cierto que son variables distintas. O sea que si nosotros deseamos hacer un estudio de la demanda que tiene o la producción que va a hacer un determinado productor, tendríamos que considerar N variables. Y eso nos usa a nosotros, por eso es que en matemática usamos lo que llamamos la derivada parcial, porque nos permite utilizar más de una variable. ¿Se acuerdan de eso o no? Entonces, lo que aquí está hablando, ¿ya? Cuando hablamos de derivadas parciales, se trabaja con derivadas parciales cuando se desea obtener la derivada de una función que no es univariada, por cierto. Es decir, la función depende de más de una variable explicativa. Pongamos este caso. Ya después vamos a decir qué función es esta. Ve, aquí hay una función que le llamamos U. Ya la vamos a explicar de qué se trata la U. Está en dos variables explicativas. Una X y una Y. ¿Cierto? En este caso, U depende no solo de X, sino también de Y. Por lo tanto, se debe tratar de encontrar los impactos que va a tener esa función U al variar marginalmente tanto X como Y. Entonces, la regla de derivación es exacta la misma, solo cambia la nomenclatura y la escritura. Claro. Entonces, ¿cómo cambia esto?
Si deseamos determinar el impacto de U al variar X, debemos asumir que Y permanece constante. Ah, aquí está el asunto, cómo se operan las derivadas parciales. Es decir, para poder determinar fehacientemente la derivada parcial de una función, consideramos una de las variables como la que vamos nosotros a trascender a variar, pero la otra la permanece constante. Después, cuando deseamos examinar esta variable, y consideramos la y como constante. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace las derivadas parciales, ¿ya? Y de ese modo, nosotros podemos ir una a una examinando el comportamiento que tiene cada una de estas variables. ¿Ya? Pregunta. ¿No? ¿No hay? ¿Que quedaron callados? ¿Qué pasó? Por mí no, profe. Ya. ¿Alguien desea preguntar? Sigamos. Veamos el caso, cómo se opera esto. Fíjense, tenemos nosotros la derivada anterior, ¿no es cierto? X elevado a A por Y elevado a B. Entonces, ¿qué es lo que hacemos esta derivada? Fíjense, derivamos con respecto a X y consideramos ahí como constante. Y después nosotros consideramos ahí como variable y a X como constante. Supongamos que tenemos esto. Si nosotros derivamos la función U con respecto a la variable X, entonces X para nosotros va a ser lo que varía e Y la permanece constante. Por tanto, derivamos solamente con respecto a X. Entonces me daría 3 por 2 por X elevado a 2 menos 1. Por Y al cubo. Claro, porque el Y se considera constante. Entonces, ¿cuánto sería el resultado? Tendría 6X por Y elevado al cubo. Es decir, estamos diferenciando con respecto a X. ¿Qué hacemos ahora cuando derivamos parcialmente con respecto a Y? Entonces, el 3 estamos derivando con respecto a Y, ¿cierto? Este 3. Entonces, derivamos con respecto a Y y sería 3 por 3, porque el 3 pasa adelante. X elevado a 2 no varía, parece constante, por Y elevado a 3 menos 1. ¿Cuánto me queda? 9 por 3x cuadrado por Y cuadrado. O sea, lo que hemos hecho es derivado o diferenciado parcialmente con respecto a Y. ¿Y cuál sería la diferencia total? Sería la suma de estas dos. Y aquí está, ¿cierto? Ya está. Aquí tienen ustedes unos ejercicios propuestos, ¿ya? Para que ustedes busquen, resuelvan esto que está aquí dado. Yo les pido que den el trabajo y lo hagan. ¿Ya? Bueno, veamos acá unos problemas y vemos cómo se resuelven. Supongamos que tenemos esta función, ¿cierto? Y tenemos esta otra, y esta otra. La primera, ya está. Fíjense que tenemos y igual a menos 2x más 5. Hacemos nosotros la tabulación, ¿cierto? Y nos da esta curva. ¿Ya? Eso. Entonces se trata de una función lineal. ¿Por qué es lineal? Porque tiene solamente una variable, univariable. ¿Sí? Por tanto, son necesarios a la vez de suficientes solo dos puntos para encontrarla, o sea, este punto y este. Para el llenado de la tabla, quedarse a puntos arbitrarios, ¿cierto? Bueno, esto que está aquí, que es una simple curva recta, ustedes saben cómo encontrar los puntos extremos, ¿cierto? Es decir, cuando y vale 0, encuentran cuál es el valor. Cuando y vale 0, encuentran cuál es el valor de x acá. Y al final se preguntan, cuando x vale 0, acá, ¿cuánto vale y acá? Entonces tenemos este punto y este punto. Y a través de ello hacen pasar una recta. Y ahí tienen la curva. Lo otro es ir dando valores sucesivamente a x, ¿ya? Que es la variable independiente, y encontrando la variable y, tal como está aquí,
Y después graficamos y encontramos la curva. La misma cosa, ¿cierto? Dos formas de poder solucionar este problema. Acá tenemos el otro problema. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Nuevamente nos encontramos con una función lineal. Podemos hacer la tabla. ¿Ya? Y encontrar también cuál es la relación que existe entre estos dos. ¿Ya? Preguntas. ¿Vamos bien hasta ahora o no? Yo creo que sí. Sí, profe. Ya. Aquí tenemos una curva cuadrática, ¿cierto? Por tanto, ya, miren qué interesante. Es una función de segundo grado. Por cierto que sí, segundo grado. Entonces, lo que hacemos acá es darle valores a X y cuantificamos cuánto vale Y y graficamos. Y tiene esta curva exactamente este valor. Pero mire qué interesante aquí. Porque justamente corta en este punto. Y en ese punto es cuando Y vale 0. Si Y vale 0, ¿cuánto vale X? Ah, qué interesante. Para que sea 0 esto, indudablemente tengo que tener que X vale 4. ¿Cierto? 4 menos 4 me da 0 y 0 al cuadrado es 0. Ah, entonces, justamente cuando Y vale 0, X vale 4. Aquí está. Ahí encontramos nosotros al tiro un punto que es crítico. ¿Cierto? Bueno, por la curva sabemos que esto es un punto mínimo. ¿Cierto? Bien. Aquí tenemos de los problemas propuestos, ya que están acá. Aquí tenemos varias soluciones. De la primera, ya derivamos esa. En fin. No sé si ustedes le echaron un vistazo a esto, porque yo se los envié ayer. Así, para que ustedes vayan examinando antes estos powers y me hagan las preguntas correspondientes posteriormente cuando estemos en desarrollo de clase. La idea es eso, ustedes lleguen con un cierto estudio, una cierta cantidad de conocimiento previo. ¿Ya? Aquí tenemos otra para derivadas parciales. Fíjense que tenemos nosotros la función z está en función de x e y. Por tanto, tendríamos que tener un dz de x y un dz de y. Perfecto, ¿cierto? Aquí tenemos otra. También hacemos derivada parcial con respecto a x y con respecto a y, es decir, un dz de x y un dz de y. Y ahí tenemos eso. Y la deriva total está dada por esto. Fíjense qué interesante la deriva total. ¿Ah? Vamos nosotros. Después yo les voy a, cuando entremos nosotros a ver la utilidad, vamos a entrar a mirar esto con mucha detención, muchachos. La deriva total. Y le vamos a dar una interpretación. Por el momento, dejémoslo en punto de vista matemático. ¿Ya? Tenemos esta otra, también igual, de z con respecto a x, de z con respecto a y, y tenemos la deriva total que está acá. Bien. Pregunta con respecto a esto que se está mostrando. No. Los problemas son simples, muchachos, ¿ya? No se asusten por ello. Son simples, cosas que ustedes los manejen. Y creo que ustedes ya algo saben de esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos piden de estas tres funciones que están acá, encontrar los puntos óptimos. Veamos. En el primero, este que está acá. Entonces, aplicamos el método clásico nosotros de encontrar los valores críticos, ¿cierto? Y tenemos una función de grado 1, pero resulta que al derivar esto, me da que la función, al derivarlo, me da 5. Pero al sacar la segunda derivada, es 0. ¿Y qué me está diciendo eso? Fijarse que dice aquí que no es optimizable.
¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Por qué no es optimizable? Tiene segunda derivada. ¿Cómo? De nuevo, denle. ¿No tiene una segunda derivada? Si la tiene, y ahí, segunda derivada igual es 0. Es porque no Profe, tiene punto crítico. eso mismo. Ya, ¿y qué significa eso? No tiene ni máximo ni mínimo. ¿Por qué no tiene máximo ni mínimo? Porque la segunda derivada es 0. Es lineal, es una Es función una, lineal. sí. Ujú. Entonces, como no tiene un cambio no tiene como una curvita que diga que hay un cambio. Eso, Pero ¿qué cosa le da a usted ese carácter, esa curvita que me dicen? punto de inflexión. No No, tiene eso. siga, vale. Otro. Andan cerca, muchachos. Es más simple la respuesta de lo que ustedes me están No tiene diciendo. cambio de concavidad. No me quita. Otro. Otro. ¿La X no tiene exponente? No. Oye, ¿No tiene chiquillo, candidato óptimo? ¿por qué no? Porque es igual Porque a es 0. constante. Y tiene que ser o mayor o menor a 0. Y en eso se Esa basa es la la regla. respuesta. Esa es la respuesta. Porque según la definición de máximo o mínimo, la segunda derivada debería ser mayor que 0 o menor que 0. ¿O no? Y 0 no está dentro de esa definición. Por tanto, no es optimizable. ¿Ah? ¿Qué le ando? Fíjense que todo es cosa de referirse a la definición. Por eso hay que tener cuidado, muchachos. En economía es muy importante la definición que demos a las cosas, a los conceptos. Y tiene que ceñirse a la definición de los conceptos que estamos vertiendo. ¿Ya? Bueno. En las pruebas muchas veces suele ocurrir que le hacen una cierta pregunta y resulta que responden otra. ¿Pero por qué responden otra? Porque se escapan al concepto que estamos nosotros aludiendo. Fíjense, cuando le hablan de conceptos de tipo, por ser respuesta de tipo económico, suele ocurrir muy frecuentemente que los muchachos responden o hacen respuestas de tipo de orden social. Y ahí se equivocan. Tengan cuidado con eso. Y en economía se responde con conceptos económicos. ¿Ya? Si no, se van a perder. Bien, aquí tenemos otra de la función, ¿ya? En la cual sí, en este caso, tenemos un valor mínimo. ¿Cierto? Acá tenemos otra función. Hay un ejercicio propuesto. Y fijarse que encontramos dos soluciones. ¿Ya? Y por tanto, encontramos un mínimo y encontramos un máximo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la segunda derivada es mayor que 0 y la otra es menor que 0. ¿Ves? Ahí aplicamos exactamente el concepto de maximización. Maximización en el sentido de que igualamos a 0 la primera ecuación para encontrar el valor crítico en cuanto se anula la ecuación. ¿Ah? Pero para encontrar si es máximo o mínimo, la segunda derivada tendría que tener la condición, al evaluar ese valor que hemos encontrado como crítico, que sea mayor que 0 o menor que 0. Y dependiendo de si es mayor o menor, le damos entonces una condición, en este caso, mínimo, o le damos una condición de máximo. ¿De acuerdo? Ya, no se vayan a equivocar, chiquillos. Aquí tenemos otra función. Fíjese qué simpática esta función. ¿Ya? Tenemos una función de carácter cúbico. Entonces, nos piden representación gráfica de la función. Claro. Una forma de representarla, ¿cierto? Es esta función que está aquí, la amarilla. Esa es la función cúbica.
¿cierto? Pero resulta que cuando buscamos la segunda derivada, ¿ya? Resulta que de alguna manera encontramos que esto tiene o valores, fíjense, aquí tiene un valor igual a 0. Y aquí también tiene un valor igual a 0. ¿Y qué significa eso? Fíjese para qué valores da 0. Para el valor 1, para el valor 2. ¿Qué me está diciendo aquí? Que el valor de x igual a 1 y el valor x igual a 2 son valores críticos. ¿No es cierto? Y esos valores críticos de alguna manera deberíamos nosotros considerarlos si son máximos o mínimos. Aquí hay una leve, ¿ya? Diferencia entre uno y otro, pero es tan leve que la curvatura, ¿ya? Pareciera plana, pero no es plana, me indica que esto es un máximo. Y este otro, la curvatura, me indica que es un mínimo. ¿Ves? Ya está. Aquí hay una aclaración, es cosa de leerla. Aquí tenemos nosotros lo mismo que anteriormente, ¿ya? Si buscamos la segunda derivada, ¿y qué encontramos nosotros que podemos tener una solución o esta otra solución? Fíjese, esto que está aquí, cuando x se hace 0, nos está diciendo que puede ser valores que nos da un cierto valor crítico o una solución a la ecuación de segundo grado que tenemos acá. ¿Mm? Cuando ustedes resuelven una ecuación de segundo grado, muchachos, ¿qué es lo que resuelven? Pregunta. ¿Qué es lo que Los cortes resuelven? con el eje X. A ver, de nuevo, lo escuché bien. Los cortes con el eje X. Ya, ¿y qué me indican esos cortes con el eje X? Cuando la función se hace 0, Ya, ¿y qué importancia tiene eso? ¿Por qué ustedes cuando resuelven una ecuación de segundo grado tienen que obligadamente para resolverlo, tienen que igualarlo a 0? ¿Cuál es la razón? ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿Ah? ¿Por la pendiente? No, más simple la respuesta, mija. ¿Se han preguntado ustedes en matemática por qué los profesores que le enseñaron le dijeron, no, en la ecuación de segundo grado tiene usted igualarlo a 0? Y ustedes muy felices. Yo también cuando era estudiante en el liceo. Igual, quedé pero un nubilado con eso. Y que me la tragué, pero así, de un viaje. Y lo recitaba igual que un mantra tibetano después. No, hay que igualar a 0. Y después, a continuación, decía una palabra mágica. Para encontrar las raíces, decía yo. Ah, qué interesante. O sea, aquí la condición de igualar a 0 es para encontrar raíces. ¿Raíces de qué? ¿De una planta? Ajá. Le voy a dejar de tarea eso para que ustedes lo mediten, muchachos. Busquen y ahonden ese concepto que yo recién les he comentado. ¿Ya? Y les va a resultar muy interesante llegar a una conclusión. Búsquenlo. ¿Ya? Muchachos, yo siempre leí un libro hace muchos años atrás de un matemático que se llamaba Joseph Kronosky. Y este señor, en una de sus páginas, decía, a la universidad no se viene a adorar el conocimiento, sino más bien a refutarlo. Miren lo que decía este caballero. Y eso es lo que quiero de ustedes.
sean personas con pensamiento crítico que vengan a refutar el conocimiento. No es fácil, pero no imposible. Bien. Entonces, ahora, cuando queremos y hablamos nosotros de concavidad o convexidad en las funciones, resulta que de alguna forma a nosotros nos están diciendo cuándo la función es cóncava o cuándo es convexa. ¿Cierto? Sí. Fíjense que cuando tenemos una función nosotros y le damos, ¿ya?, aquí un cierto valor, aquí tiene otro, aquí otro, pero ¿qué significan estos valores acá? Miren, nosotros acá nos dan un cierto valor o un comportamiento que tiene esta curva, que la cortamos así transversalmente con esta función lineal. Y fíjense que al cortarla de esa forma, hay dos condiciones. Primero, si esta función lo hubiéramos pasado por aquí, tendríamos una función tangente. Pero si la empezamos a buscar hacia afuera, encontramos que esto corta en 2 puntos. Pero esta función no tendría ningún sentido si nosotros lo hacemos pasar más afuera. O sea, lo hacemos pasar por acá. Si lo hacemos pasar por acá, no hay ninguna relación entre esa curva y esta curva que está acá. Entre esa recta y la curva que está aquí. Por tanto, la única condición que a nosotros nos interesa, si queremos hablar de concavidad, es aquella, fíjese que ni siquiera la tangente me está diciendo algo respecto a la concavidad. Porque la concavidad es algo que se cierra como función, ¿cierto? Ah, la embarré, echémosle para atrás. Ahí. Se cierra como función, ¿no es cierto? Ahí. Y por tanto, si se cierra como función, cuando yo lo corto por una recta, en alguna parte internamente va a cortar en 2 puntos. Por tanto, vamos a tomar nosotros un alfa que está entre 0 y 1, un beta entre 0 y 1. Pero le damos una condición, que alfa más beta sea igual a 1. Qué interesante. O sea, aquí algo tiene que suceder, ¿cierto? Ya. Si nosotros lo colocamos la función alfa de x sub 0, porque el f de x sub 0 en este punto me corta la recta. Y aquí el f de x sub 1 en este punto me corta la recta. Tengo que ver el comportamiento que me ocurre al interior. ¿Verdad? Entonces, hay puntos que yo me instalo aquí y me va a cortar o tener alguna dependencia. Fijarse que está un poco más allá de la recta. O va a estar en la recta misma. ¿Cierto? Entonces, nos está diciendo nosotros que la participación que tiene el alfa y el beta, ¿cierto?, al hacerlo de una cierta forma, participe en forma proporcional al alfa y beta con las dos variables x0 y x1, nos está diciendo que si nosotros este alfa lo sacamos afuera y el beta lo sacamos afuera, la proporcionalidad que tiene esto es mayor que esto que está acá. Entonces, en ese caso, estamos hablando que la función es cóncava. Fíjense lo que tenemos aquí. Este el f, ¿dónde corta? Aquí. Fíjense qué pasa con este otro, que sacamos el alfa y el beta para afuera. ¿Dónde corta? Acá. Indudablemente que esta función es mucho mayor que esta. Y eso me está diciendo que la función es cóncava. Cóncava con respecto al origen. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando esto mismo que hemos hecho es exactamente igual a esto que está acá? En ese caso, la función es cóncava y convexa. ¿Ya? Y cuando tenemos que esta función que está aquí, con respecto a esta que está acá, si esto es mayor que esto, está más arriba, entonces estamos hablando de una función convexa. Es decir, se da vuelta la curva en el sentido contrario. Eso es la cosa. ¿Ya? Eso es.
Es el criterio de la concavidad y de la convexidad. Aquí tenemos nosotros mapas de curvas. Fíjense que todas estas curvas son convexas con respecto a este centro. Y la mayor parte de nosotros lo que vamos a ver en las curvas son de esta forma, convexa. Van a haber otras que son cóncavas, ¿ya? También, ¿ya? Aquí tienen ustedes, del gráfico se desprende que se genera un mapa de curvas. Esta. Fíjense que nosotros sacamos varias relaciones con distintos valores para esto que está acá. Entonces, todas ellas son curvas convexas con respecto al origen. Eso es lo que me está diciendo esto de acá. Entonces, si damos un valor 0,4 y 0,6, fíjense que la suma de los dos me da 1, por eso que 0,4 1 y 0,6 la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense lo que hicimos acá. Me da 31,3 en un caso, y en el otro caso me da 35. Por tanto, hablamos de que la función es convexa. ¿Se dan cuenta? Por este otro caso, ¿ya? Es lo mismo que está aquí, pero ya. Convexa, ya bueno. Da lo mismo. ¿Ya? Bien, muchachos, hasta aquí sería lo que tendríamos nosotros como la parte 1. Hemos terminado justito y apretadito todo lo que teníamos para ver hoy día. Yo les pido a ustedes que repasen esto que está aquí. Todo lo que hemos visto hoy día, lo vuelvan a repasar. Con calma, ¿ya? Y vayan meditando cada una de las cosas que hemos ido conversando. Y al mismo tiempo, échenle un vistazo. Está también en el portal virtual todos estos Power, del 1 al 3. Vayan viendo el Power número 2, para que también en la próxima clase tengan algunos elementos como para poder ir comentando. Y así se hace más rica la conversación. ¿Hay alguna pregunta, estimados jóvenes? Por mi parte quedó bastante claro. Así que muchas gracias. Ya está. Entonces quedamos hasta aquí. Y Profe, dígame, disculpe, ¿dónde va a subir las clases? en el virtual. Ah, ya. En el virtual. Ya. Ahí se sube todo lo que son las clases online, qué sé yo, las grabaciones, etc. ¿Mm? Ya, muchachos. Eso sería todo por el día de hoy. Cuídense harto. ¿Ya? Y nos vemos el próximo miércoles. Ya, profe, 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 cuídese. chao. Adiós. Profe. Profe, que esté bien. profe, gracias.